En nuestro planeta Tierra, corremos a diario un gran riesgo de sufrir un incidente catastrófico, mortífero para miles de familias, naciones y para el resto del mundo. Si no se cuenta con la debida información y preparación, que cada ciudad y país debe de hacer llegar a sus ciudadanos, ante estos denominados desastres naturales. A lo largo de la historia de la humanidad, este desastre natural en la Tierra, siempre fueron temidos ante todas las personas que, alguna vez les tocó vivir en carne propia un terremoto de gran magnitud. Te presento, los terremotos más fuertes, de la historia de la Tierra. El primero se dio en el año 1700, en Estados Unidos y en Canadá. Fue un terremoto que tuvo una magnitud de 9 grados. Ocurrió a las 21 horas. Las ciudades mayormente afectadas fueron California, Oregón, Washington y Columbia Británica. La poca información que se tiene, es que se registró un tsunami, y que dejó 25 personas muertas. Este segundo se registró en 1687. En el Callao y Lima de Perú. Este terremoto tuvo una magnitud de 8,5 grados. Al igual que el anterior, de este terremoto no se obtuvo muchos detalles. Solo se pudo saber que este, dejó como saldo una cantidad de personas que sobrepasarían los 600 fallecidos. El 1 de noviembre de 1755, en Lisboa, Portugal, ocurrió un terremoto de 8,7 grados de magnitud. En donde este terremoto es uno de los que quizás hayan más muertos que hay en la historia de los terremotos pasados. Ya que se obtuvo más de 100.000 personas muertas a causa de este desastre, ya que quizás en ese tiempo la información de este tema no estaba tan estudiado como ahora que ya se puede contar con más cuidado y más conocimiento. El megaterremoto de Valdivia de 1960, conocido también como el Gran Terremoto de Chile, fue un sismo ocurrido el domingo 22 de mayo de 1960, a las 15:11 horas. Su epicentro se localizó en las cercanías de Lumaco, una provincia de Malleco, región de la Araucanía, y tuvo una magnitud de 9,5 grados, siendo así el más potente registrado en la historia de la humanidad. Junto al evento principal, se produjo una serie de movimientos telúricos de importancia entre el 21 de mayo y el 6 de junio que afectó a gran parte del sur de Chile. El sismo fue percibido en diferentes partes del planeta y produjo tanto un maremoto que afectó a diversas localidades a lo largo del Océano Pacífico, como Hawái y Japón. Como la erupción del volcán Puyehue que cubrió de cenizas el lago homónimo. Se estima que esta catástrofe natural costó la vida de entre 16.555 y 20.006 personas, y dejó damnificados a más de 2 millones. 26 de diciembre del 2004. Se registró en Indonesia y Sumatra. Fue un terremoto de 9,3 grados. El terremoto del Océano Índico de 2004, conocido por la comunidad científica como el terremoto de Sumatra, Andamán, fue un terremoto submarino que ocurrió a las 00:58 horas, o 7:58 minutos en el tiempo local de la región del domingo 26 de diciembre de 2004. Su epicentro fue en la costa del oeste de Sumatra, Indonesia. El terremoto ocasionó una serie de tsunamis devastadores a lo largo de las costas de la mayoría de los países que bordean el Océano Índico, matando a una gran cantidad de personas a su paso e inundando a una gran cantidad de comunidades costeras a través de casi todo el sur y sureste de Asia, incluyendo partes de Indonesia, Malasia, Sri Lanka, India y Tailandia. Aunque las estimaciones iniciales habían determinado el número de muertes en más de 275.000 personas, y sin contar a los millares de personas desaparecidas, un análisis más reciente generado por las Naciones Unidas deja un total de 229.866 pérdidas humanas, incluyendo 186.983 muertos y 42.883 personas desaparecidas. Por lo cual esta catástrofe es el 9º desastre natural más mortal de la historia moderna. El terremoto de Alaska de 1964, también es conocido el Gran Terremoto de Alaska, fue un sismo ocurrido el 27 de marzo de 1964 a las 17:36, tiempo estándar de Alaska. Su epicentro se localizó a 10 kilómetros al este del fiordo College, o sea a 90 kilómetros al oeste de Valdés y a 120 kilómetros al este de Anchorage, tuvo una magnitud de 9,2, considerado el terremoto más poderoso registrado en Norteamérica, y el tercero más fuerte en la historia de la humanidad precedido por el terremoto del Océano Índico de 2004, que generó el tsunami más devastador de la historia. Su duración fue de 240 segundos, es decir 4 minutos.
Este gran terremoto y posterior tsunami se llevó 131 vidas, 122 a causa del tsunami, y el terremoto 9 personas, y causó alrededor de $311 millones en pérdidas materiales. Los efectos del terremoto fueron pesados en muchas ciudades, incluyendo Anchorage, Chitina, Glen Allen, Homero, Esperanza, Casilov, Kennedy, Kodiak, Moose Pass, Portage, Seldovia, Seward, Sterling, Valdez, Wasilla, y Whittier. El terremoto y tsunami de Japón de 2011, denominado oficialmente por la Agencia Meteorológica de Japón como el terremoto de la costa del Pacífico en la región de Tohoku de 2011 o Gran Terremoto de Japón Oriental del 11 de marzo, fue un terremoto de magnitud 9,0 que creó olas de maremoto de hasta 40,5 metros. El terremoto ocurrió a las 14:46 minutos, 23 segundos, hora local, 5:46 minutos, 23 segundos, UTC, del viernes 11 de marzo de 2011. El epicentro del terremoto se ubicó en el mar, frente a la costa de Honshu, 130 kilómetros al este de Sendai, en la prefectura de Miyagi, Japón. En un primer momento se calculó su magnitud en 7,9 grados, que fue posteriormente incrementada a 8,8, después a 8,9 grados por el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Finalmente a 9,0 grados, confirmado por la Agencia Meteorológica de Japón y el USGS. El terremoto duró aproximadamente 6 minutos según los sismólogos. La magnitud de 9,0 grados lo convirtió en el terremoto más potente sufrido en Japón hasta la fecha, así como el quinto más potente del mundo de todos los terremotos medidos hasta la fecha. Tras el terremoto se generó una alerta de tsunami para la costa pacífica de Japón y otros países, incluidos Nueva Zelanda, Australia, Rusia, Guam, Filipinas, Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Nauru, Hawái, Islas Marianas del Norte, Estados Unidos, Taiwán, América Central, México, Alaska, Canadá, además en Sudamérica, Colombia, Perú, Ecuador y Chile. La alerta de tsunami emitida por Japón fue la más grave en su escala local de alerta, lo que implica que se esperaba una ola de 10 metros de altura. Finalmente una ola de 0,5 metros golpeó la costa norte de Japón. La agencia de noticias Kyodo informó que un tsunami de 4 metros de altura había golpeado la prefectura de Iwate en Japón. Se observó una ola de 10 metros de altura en el aeropuerto de Sendai, en la prefectura de Miyagi, que quedó inundado, con olas que barrieron coches y edificios a medida que se adentraban en tierra. A las 21:28 horas, el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos emitió una alerta de maremoto hasta las 7 horas del día siguiente para todo Hawái. A las 23:33 horas, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de maremoto para la costa alasqueña desde la bahía de Chignik hasta la isla Attu, y vigilancia de maremoto para toda la costa pacífica de Canadá y Estados Unidos desde la bahía de Chignik a la frontera de California con México. La Agencia de Policía Nacional japonesa confirmó 15,845 muertes, 3,380 personas desaparecidas y 5,893 heridos a lo largo de 18 prefecturas de Japón. El análisis de los 13.135 cuerpos recuperados para el 11 de abril de 2011 reveló que el 92,5% de los fallecidos murieron ahogados. Las víctimas mayores de 60 años fueron las más afectadas. El pasado 15 de agosto del 2007, nos horrorizó y enlutó el terremoto de 8 grados, el epicentro fue en Pisco, región de Ica, Perú. El terremoto de Pisco de 2007 fue un sismo registrado el 15 de agosto de 2007 a las 23:40 minutos, 57 segundos, UTC, 18:40 minutos, 57 segundos, hora local, con una duración cerca de 175 segundos, 2055 s. Su epicentro se localizó en las costas del centro del Perú a 40 kilómetros al oeste de Chincha Alta y a 150 kilómetros al suroeste de Lima, y su hipocentro se ubicó a 39 kilómetros de profundidad. Fue uno de los terremotos más violentos ocurridos en el Perú en los últimos años. El más poderoso, en cuanto a intensidad y a duración, pero no el más catastrófico. Desde ese punto de vista, el terremoto de 1687 produjo miles de muertos. El siniestro, que tuvo una magnitud de 8,0 grados en la escala sismológica de magnitud de momento y noveno en la escala de Mercalli, dejó 595 muertos, casi 2,291 heridos, 76.000 viviendas totalmente destruidas e inhabitables y 431.000 personas resultaron afectadas. Las zonas más afectadas fueron las provincias de Pisco, Ica, Chincha, Cañete, Yauyos, Guaitará y Castrovirreyna.
La magnitud destructiva del terremoto también causó grandes daños a la infraestructura que proporciona los servicios básicos a la población, tales como agua y saneamiento, educación, salud y comunicaciones. El terremoto de Iquique de 2014, o también terremoto del Norte Grande de 2014, fue un movimiento telúrico ocurrido a las 20:46, hora local, del martes 1 de abril de ese año. Afectó a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta en Chile y al departamento de Tacna en Perú. Tuvo una magnitud de 8,2. Según el Centro Sismólogo Nacional, el epicentro estuvo a 89 kilómetros al suroeste de la localidad de Cuya, y a 83 kilómetros al noroeste de Iquique, en el mar chileno. Tuvo una duración de 2 minutos y es el terremoto más fuerte registrado en el 2014 a nivel mundial, y el más fuerte en Chile después del terremoto de la zona centro-sur del país, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, USGS, por sus siglas en inglés. Tras el sismo se informó de un tsunami. En cuanto a daños materiales, las comunas de Alto Hospicio e Iquique fueron las más afectadas, tanto por el sismo como por el tsunami. En los siguientes días después del terremoto se dieron bastantes réplicas de una magnitud considerable cada uno. En este último se dieron solo 7 muertes, y 200 heridos en Chile. Pese a la magnitud del terremoto, solo fueron las pérdidas económicas. En Tacna hubo tan solo 9 heridos. Eso es todo por ahora en este tema. Investigué muchos otros terremotos, que sin embargo solo saqué los que consideré más fuertes y mortales. Todos estos terremotos, si bien algunos no dejaron muchas pérdidas humanas, dejaron millones de pérdidas económicas. En Chile actualmente aún no llega la ayuda de su gobierno a un mes después, esperemos que la ayuda llegue lo más pronto posible. Los países con más riesgo sísmico en Sudamérica son Ecuador, Perú y Chile. Estamos en la zona más sísmica de Sudamérica, lo que sería pedir a cada uno que esté preparado, ya que un sismo no es predecible ni es capaz de detectarse a tiempo, solo ocurre quizás en el momento menos pensado, por eso tener todas las cosas listas para cualquier salida en casos de emergencia y tener en cuenta que la seguridad y la salud es lo primero. Bueno amigos, me despido con este video, hasta la próxima semana o hasta el siguiente video. Si quieren ver más videos como este, regálenme un me gusta y si desean suscríbanse a mi canal, se los agradecería mucho, o simplemente compártanlo. Se despide Curioseando.